Creo que Gálatas ya a esta altura es uno de los libros que más discusión interna nos puede llegar a traer. Es un libro que creo que, a diferencia de otra de las cartas de Pablo, es un libro muy práctico, donde se lo ve a Pablo en una tarea muy pastoral. Ya no es el Pablo teológico, no es el Pablo que quiere instruir sobre acciones dentro de la comunidad. Es un Pablo desesperado, uno se lo encuentra como un Pablo desesperado, un Pablo que está muy preocupado, un Pablo que con mucho por momento descontrol, enojo, pero por otros momentos muy paternal, con mucho amor, quiere hacer notar a aquellos hermanos y hermanas de Galacia que tienen que tener cuidado, que tienen que tener discernimiento, que a la vuelta de la esquina está este evangelio diferente que puede fácilmente, muy fácilmente corromper nuestra espiritualidad, ¿no? Y yo digo, qué lástima que no hemos entendido bien. No me acuerdo con quién estaba hablando el otro día, con alguien de Core estaba hablando el otro día, y yo decía qué lástima que no hemos entendido bien el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un libro espectacular para analizarlo hoy en día, con tanta religión puesta al servicio de la gente, en lugar de que sean las buenas nuevas del Evangelio el servicio de la gente, ¿no? Qué lástima que no nos damos cuenta que tenemos que revisar si nuestros énfasis son equivocados, si las reglas y la institucionalidad y la religión y el legalismo ocupan un lugar tan importante que hemos corrido la importancia de la cruz y de la gracia. Yo creo que el libro de Gálatas debería ser una especie de libro síndico, de evaluación, ¿no? de test, para estar constantemente mirándonos a ver si nos hemos corrido de la verdad, ¿no? Tanto énfasis tiene Pablo en muchas de sus enseñanzas, que casi uno lo ubica a Pablo en el lugar más duro del Evangelio, ¿no? Es decir, del Nuevo Testamento. Tantas cosas se han inventado como reglas, algunas muy absurdas, basado en algunos dichos de Pablo, que cuando uno realmente entiende el mensaje del libro de Gálatas, se encuentran con ese Pablo de un corazón enorme y un celo por las cosas de Dios, y a partir de ahí uno puede tener una mirada de Pablo totalmente diferente. No es ese Pablo que, gracias a sus cartas, las discusiones teológicas y denominacionales más importantes están basados en sus dichos, sino es un Pablo que nos damos cuenta de que el centro sí debe ser Jesús, y él siempre tuvo claro que el centro del Evangelio debe ser Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos depara parte del capítulo 3 y el capítulo 4, ¿sí? Para eso vamos a hacer lo que venimos haciendo, y vamos a ir leyendo cada 2 o 3 versículos y rápidamente digan lo que piensan, ¿está bien? Recuerden que esto no es un estudio bíblico sobre el libro de Gálatas, sino que estamos haciendo el ejercicio como si nosotros mismos hubiésemos sido parte de la iglesia de Galacia. Alguien viene y nos lee esta carta, ¿qué hubiésemos entendido? No teniendo institutos bíblicos, no teniendo Biblia, no teniendo comentarios bíblicos, ¿cómo hubiésemos entendido lo que este apóstol tan importante, Pablo, nos está diciendo? Así que ese es el ejercicio que queremos hacer a la hora de encontrarnos con esta carta, ¿no? Un ejercicio muy simple, ¿no? Una llegada muy desde el niño y la niña que tenemos dentro, ¿sí? Así que bueno, vamos, no sé si alguien quiere leer los versículos, ¿quién se anima a leer los versículos? Porque hoy vamos a estar hablando de justamente esta importancia entre la ley y la gracia, este estado de tensión que nos encontramos entre la ley y la gracia. ¿Quién se anima a leer? ¿Quién quiere? Yo leo, Adri, si querés. Dale, perfecto. Dale, Mary, gracias. Ay, Uy, perdón, me interrumpí. Bueno, nos turnamos. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso, sin duda, se refiere a Cristo. ¿Qué leen acá? ¿Con qué nos encontramos acá, no? Pablo
baja los decibeles de los versículos anteriores, que los llama insensatos, ¿no? O estúpidos, dice la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Es decir, casi ofendido, enojadísimo, porque se han dejado engañar, ¿no? Acá Pablo es como que baja un poquito, yo lo siento como que respira hondo, y empieza a dar argumentos justamente para enfrentar esta ola que ha invadido la iglesia de Galacia, esta ola que viene acompañado de religiosidad, normas, reglas, ritos, lo que sería hoy el equivalente a toda la teología denominacional, a nuestras reglas de convivencias extrañas, que muchas veces una falda en las mujeres, una corbata en los hombres, un horario de culto o un curso pasa a ser más importante que la espiritualidad honesta, fervorosa, ¿no? Entonces podés ser una cristiana recontra usada por el Señor, pero no te pusiste falda, no podés participar, podés ser un cristiano espectacular y querer bendecir a tu familia, pero si no viniste al culto y te quedaste en un cumpleaños con tu familia, pasás a ser desechado. Es decir, hemos sembrado reglas increíblemente absurdas que nada tienen que ver con el Evangelio y que han corrido lo más importante, que es que vivir una espiritualidad auténtica, ¿no? Así que yo creo que lo que le pasó a los Gálatas con las costumbres judías, nos pasa hoy con las costumbres evangélicas y cristianas, ¿no? Es decir, algo nos ha pasado que no leímos bien el libro de Gálatas. Entonces Pablo comienza argumentando. ¿Qué leemos acá, no? Como recién leía Meli, ¿qué te llama la atención? ¿Qué empieza a hacer Pablo? ¿Qué sensación les da? Yo creo primero que nos encontramos con un Pablo que se tranquiliza y empieza, bueno, déjeme darle mis puntos de vista, ¿no? Y se remonta nada más y nada menos que Abraham. Inteligente Pablo, porque ya lo hizo en los versículos anteriores, ¿no? Que se remonta a explicarle a los de Galacia que han oído cosas de la tradición judía, porque justamente se habían desviado, habían sido contaminados con todas las tradiciones judías, justamente les habla desde la tradición judía, ¿no? Para aclarar que lo que va a decir es exactamente lo mismo de lo que la tradición judía debería haber dicho, ¿no? Entonces, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Es decir, es algo que nos cruza a todos nosotros. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, si es irrevocable no puede ser modificado, ¿no? Tampoco es en este caso. Es decir, hubo un acuerdo irrevocable, un pacto eterno, ¿no? Entre Dios y en este caso Abraham, ¿no? Entonces Dios hace un pacto irrevocable, ya lo conocemos, la gran promesa de Dios a Abraham, ¿no? Y a su hijo, que después de esa descendencia iba a ser la gran bendición para todas las naciones y demás. Y fíjense, y acá hace una aclaración teológica interesante Pablo, porque dice, y noten que la Escritura no dice a sus hijos, ¿no? Como si esa promesa nos alcanzara a nosotros, sino que dice, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, el pacto que Dios hizo con Abraham, del cual sale toda la tradición judía, es un pacto que se remonta a lo que Dios le da a Abraham, va a estar cumplido en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Dice, el pacto no era hacia nosotros, el pacto era de Abraham nacerá un pueblo y de ese pueblo saldrá el Mesías, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que Pablo lo que está diciendo es, algo comenzó en Abraham, está bien lo que te dijeron, pero algo termina en Cristo para comenzar algo diferente, ¿no? Esto es lo que está diciendo, ¿no? Entonces yo creo que la primera gran idea que tenemos que tener es que Jesús es la promesa y no necesitamos nada más que a Él. No hay nada más necesario en nuestra vida. ¿Está bien? Cuando le agregamos cosas, ya estamos modificando el Evangelio, ¿no? Había un corito que cantaba yo en la iglesia, mi mamá se debe acordar mejor, que cantaba en la iglesia ahí, bautista, cuando era chico, que decía, nada más yo necesito en esta tierra, algo así, ¿no? No necesito nada más, ¿no?
Es decir, llega un momento en donde nos damos cuenta que con Cristo alcanza y sobra, ¿no? Y con aceptar al Señor Jesús y tenerlo en nuestra vida, ya no necesitaríamos nada más. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué entonces salimos a buscar más cosas? Esta es la gran pregunta que creo que tiene Pablo para con los de Galacia. ¿Por qué se dejaron contaminar? ¿No? Yo creo que la respuesta hubiese sido porque la verdad que a veces necesitamos de toda esa estructura legalista. Necesitamos de la religión, necesitamos que nos pongan cargas, necesitamos que nos pongan reglas. Pareciera de que no podemos, no nos alcanza con algo tan sencillo como amarnos y ser una comunidad. Necesitamos que vengan con más ritos, con más cosas. ¿Qué creen de esto? ¿Es una necesidad o con Jesús debería ya alcanzarnos? ¿Tenemos nosotros una necesidad de agregar más reglas y ritos y normas? ¿Hay una necesidad en el hombre y en la mujer de estas cosas? ¿Qué creen? Yo creo. Bueno, sí. No, sí, habla, Dale, habla. Vos primero, no hay problema, sí, sí. No, yo pienso que muchas veces buscamos reglas, ¿no? Igualmente sin darnos cuenta, ¿no? Las adoptamos para buscar una identidad, a veces por falta de identidad, por encontrar un estilo de vida que mejore nuestra conducta o estar bien, ser feliz, ¿no? Adoptamos estas cosas sin realmente profundizar lo que estamos escuchando o lo que nos están hablando, ¿no? Yo pienso que en mi caso pasó muchas veces eso, por falta de conocimiento, por querer relacionarme con la gente. Entonces optamos para estar bien en nuestro entorno, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo, con la experiencia, a medida que vamos creciendo, quizás nos vamos dando cuenta de que ciertas cosas no sirvieron, sino nos entorpecieron nuestra relación también en nuestra familia. Pero entonces es como que en la medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta que tenemos un montón de cosas innecesarias, ¿no? Que hemos, ¿no? De verdad, yo estoy medio mal de la memoria, ¿no? Pero no, vuelvo a repetir, no me acuerdo con quién hablé en la semana que estaba, no sé si fue con Mateo, que ahí anda ahí Mateo, ¿no? Que hablábamos de las cosas que vivimos de chicos. No, con Malco estaba hablando, perdón, ¿no? Con Malco de Córdoba estábamos hablando y yo decía, wow, me acuerdo, me remonto hacia atrás, me remonto a mi adolescencia, y cuántas cosas yo sentía que debía hacer para agradar a Dios, ¿no? Cuántas cosas tenía yo la necesidad de tener, ¿no? Como para que Dios vea que iba a ser comprometido, que me quería entregar a Él, que quería santificarme, ¿no? Todas estas palabras que tenemos muy a flor de piel cuando hablamos de estas cosas, de las reglas, ¿no? Pero yo tenía una necesidad de hacerlo. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Cuantos más reglas me hubiesen puesto, más necesidad tenía de cumplirlas. ¿Qué creen? Hola, yo quiero opinar. ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Estaba pensando en que como que nosotros estamos, también no podemos sacarnos la cultura, como hablamos la otra vuelta también. Y crecimos y nacemos y crecemos en un lugar que, no me quiero ir tan al nacimiento, pero como para simplificar, te enseña, la vida te enseña a organizar las cosas de cierta manera. No sé si tiene que ver con eso, pero es lo que creo, ¿no? Y tampoco como justificativo, como echándole la culpa al sistema ni nada, pero me parece como que tenemos ese concepto de que el orden y la forma es necesario, digamos, ¿viste? Como decir, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que arranca? ¿Quién es el que sigue? Y ese concepto de que el orden es como si uno planta, acá se ve como tan lindo eso, los arbolitos plantados, uno cada 45 centímetros, cada 60 centímetros, y ese dice, ah, qué ordenado que está eso. Y cuando ves, y como todo eso se mezcla con esta idea de que Dios es un Dios de orden y todo eso, bueno, yo me quería escuchando esa idea.
Y al final pareciera como que Dios es un desordenado, según ese concepto, porque, bueno, las estrellas, los árboles, los bosques, nada que ver. Pero quiero decir, para mí como que eso también lo hemos aprendido de alguna manera con toda la vida que tenemos encima, de necesitar ponerle un nombre, un apellido, no sé, es lo que estaba pensando respecto de, no sé si de las reglas en sí mismo, pero sí del tema bueno, de la forma, qué sé yo. Sí, y ojo, que yo creo que Pablo no estaría en contra de la regla porque era una persona sumamente obsesiva, ¿está bien? Lo que él hubiese estado en contra es que las reglas sean más importantes que el mensaje de la cruz. Ahí es donde él hubiese puesto su énfasis, ¿no? Y yo sigo sosteniendo lo mismo. Para mí, una iglesia ordenada no es un problema, ¿está bien? Salvo que sea tan ordenada que no haya espacio para la gracia, ¿no? Que no haya espacio para la disensión, para la duda, ¿no? Para los momentos donde no hay ganas, para los momentos donde bajamos los brazos, ¿no? Que no haya ese espacio, ¿no? Luisa. Pienso que muchas veces ese, como Javier decía, por ignorancia y porque nosotros nos acostumbramos como a tragar entero. O sea, a uno a veces le da temor, no sé si a ustedes les pasaría alguna vez que de pronto no entendían algo de una materia y uno prefería no preguntar nada para no quedar como en el grupo como que no entiende nada. Y así en muchas cosas pasan que uno aprende esas reglas y se las va como creyendo y se queda con esa parte ignorante sin hacerse las preguntas, como cuando nosotros nos reunimos acá y nos cuestionamos lo que realmente la persona quiso decir. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que muchas de las reglas que aprendimos fue como en base por ignorancia y otra parte por temor a preguntar a una persona que sí tenga como la comprensión de eso. Ok, sí, muy bien, sí. ¿No? Yo creo que la gente también, esta semana me pasó algo hasta hoy, la gente te ayuda también, el contacto con la gente te ayuda a darte cuenta de un montón de cosas. Tengo 49 ahora y a los 16 o 15 fui a trabajar a un taller de tren delantero. Mi trabajo fue hacer la fosa y poner las máquinas. No eran electrónicas en ese momento, por supuesto. Tuve la posibilidad de ahora, hace 2 días, volver a ese taller con la misma persona que estuvo en España y volvió a Mar del Plata. Y me encontré con él y fui al taller y está la misma fosa con las mismas máquinas. Y él me empezó a contar cosas. Me dice, ¿cómo estás? Me dice, ¿te acordás que vos querías ser líder? ¿Te acordás que vos me hiciste bajar los pósters de las chicas que estaban sin ropa? ¿Te acordás que...? Y me empezó a sacar una lista de cosas que yo le obligué a hacer a él, que era más grande que yo, era el dueño del taller mecánico. Y la verdad que me sorprendí, me dice, no, pero pareces otra persona, ahora más abierto, charlas. Claro, no había puesto. Pero bueno, pero qué sé yo, me hizo pensar un montón de cosas. Respondiendo un poco a lo que vos decías, Adrián, de cuántas cosas teníamos que hacer. Y yo digo, la verdad que no me acuerdo, pero él me dice, yo me acuerdo que vos decías, voy a ser líder. Bueno, después sí, lo fui, adolescente, joven, pero a él no le sirve hoy, después de tantos años, no eso. Al tipo le sirve hoy quizá poder tener una conversación de igual a igual y decir, pero che, qué cambiado que estás. No sé, nada. Yo me siento igual, pero no sé, respondiendo a esa pregunta que vos decías, Adrián, cuántas cosas que estábamos obligados a hacer y las proclamábamos y aspirábamos a. Yo no sé si soy ahora más parecido a Jesús que a los 16. Ojalá que sí, no sé. Pero como vos decís, el objetivo de parecerse a Jesús se licuaba frente a las ordenanzas y a las metas, capaz que eclesiásticas, o no sé cómo nombrarlo. No sé si suma o aporta algo, pero fue muy fuerte para mí esa situación. Vuelvo a lo mismo, porque creo que no nos tenemos... Ahora vamos a escuchar a David o a Dai. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Que no está mal bajar un póster donde exhibe a la mujer como un objeto, ¿está bien? Está perfecto, hay que bajarlo. El problema es creer que cuando lo bajamos ya lo hemos alcanzado, ¿está
¿está bien? Es decir, es en el hecho de bajarlo ya creer que con eso alcanzó para construir una espiritualidad, y nos olvidamos de la esencia, ¿no? Nos olvidamos de que cualquiera baja un póster, no cualquiera se parece a Jesús, ¿no? Es decir, es eso, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Porque si no vamos a pensar de que vale todo, y Pablo no estaba en la postura de que vale todo, de hecho no es una persona que haya escrito libros diciendo vale todo lo contrario, ¿no? Pero lo que él decía, ok, pero nunca ninguna de estas acciones tiene que ocupar el lugar de Jesús. ¿Está bien? Es decir, no sirve de nada que bajes póster, porque sigo con la ilustración, si después tu corazón no es un corazón que ame al diferente, que camine la milla extra, que ponga la otra mejilla, etcétera, etcétera, ¿no? David o Dai. Buenas. Pensaba en esto de la cuestión de la ley que planteabas, ¿no? Y pensaba en la ley como un organizador. Que algunos plantean por ahí que, por ejemplo, cuando hay un país que tiene muchísimas leyes, es justamente porque la ley está fallando en su función, ¿no? Porque la ley no es efectiva, entonces hay que empezar a escribir todo y aclarar todo y tratar de... Y hoy nos pasó, a la tarde fuimos con unos amigos a jugar al fútbol, y en el lugar donde jugamos al fútbol, el tipo nos puso tantas reglas que prácticamente no podíamos ni usar la cancha, digamos, ¿no? Y pensaba en función de lo que estás trayendo de Jesús y lo asociaba a la gracia. Y digo, como si de alguna manera cuando Jesús se va y dice, bueno, los últimos le voy a decir es que guarden mis mandamientos, y los mandamientos en Juan después dice que son 2, máximo 3. Y quizás nos perdemos la oportunidad de disfrutar, de jugar con esa gracia justamente por la cantidad de leyes que hay, ¿no? Como hay tantas prohibiciones que no podemos ni siquiera disfrutar del espacio. Y quizás es eso, recuperar esto de los mandatos efectivos, sencillos, inteligentes, con lógica, ¿no? No esas leyes que terminan siendo absurdas y sin sentido, de tal manera que podamos movernos en libertad en esa gracia. Exacto, sí, muy bien, muy bien. ¿Cuánto tenemos para hablar de esto, no? Conclusión, creo que de esta parte, ¿no? Yo creo que a nosotros necesitamos, nos gusta las reglas, nos gusta la ley, nos gusta la institucionalidad. No entendemos una iglesia fuera de la institución, no podemos entenderla, ¿no? Es decir, no entendemos una iglesia, ya la sentimos desordenada. De hecho, me pasó en una oportunidad, la primera vez que conocí una iglesia muy grande en Centroamérica, me acuerdo que me hicieron un tour en la iglesia y me explicaron todo el funcionamiento de la iglesia, y yo me quedé asombrado de la organización cuasi perfecta que tenía esa iglesia. ¿Está bien? Tenía una organización increíble, realmente increíble, ¿no? Y uno tiene la sensación de que cuanto más organización y más, ¿no? Y todo eso, la iglesia es más ordenada y es más iglesia. ¿Está bien? Cuando te dicen, no, acá para vos servir en la plataforma, tenés un curso no sé cuál, otro curso no sé qué, otra cosa, tenés como, no sé, 5 años necesitas, salvo que seas una celebridad y pasás directa, ¿no? Pero si no, 5 años necesitas para llegar al coso. De hecho, yo tenía un amigo, y no le voy a decir su nombre por si lo sigue haciendo, que él me decía de que cuando cambió de iglesia, que cambió 2 o 3 veces de iglesia, se volvía a convertir. Porque él decía que era más fácil decirle, ¿sos cristiano o no? ¿Querés aceptar al Señor? Sí, levantaba la mano, se bautizaba, todo. Era más fácil hacer eso que decirles que había sido líder en otra iglesia. Porque si decía que había sido líder en otra iglesia, lo tenían sentado como 3 años porque algo raro debe haber pasado que se fue, o algo por el estilo. Entonces él se volvía a convertir y le decía, Señor, lo hago por amor a mis hermanos. Entonces se volvió a convertir, se convirtió como 3 veces, se bautizó 3 veces para que lo acepten más rápido en la iglesia. Increíble que estas cosas sucedan. Es decir, es increíble. Bueno, eso es cuando la regla pasa a ser más importante que la esencia, ¿no? Vamos a adelantarnos un poquito más porque tenemos varias cosas que charlar en esta noche. Meli, ¿andás por ahí? ¿Nos ayudás? Sí, perdón, estaba masticando. Tragás. Ya está. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley,
Entonces, esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. ¿Qué dice acá? Es interesantísimo lo que Pablo dice en estos versículos, ¿no? ¿Está bien? Porque Pablo dice, si realmente es necesario que la iglesia se vuelva legalista, ¿sí? ¿Está bien? Algo pasó con la promesa que Dios le dio a Abraham, que casi le dijo va a ser gratis. Casi le dijo, mira, si crees con eso alcanza, ¿no? Entonces, si la promesa fue por gracia, 430 años después, Moisés transforma las reglas hacia el pueblo con los 10 mandamientos, ¿sí? Y creemos que eso es lo que tiene que regir la vida espiritual del cristiano, entonces ya no es por gracia, es por cumplir la ley. No sé si se entiende. Usted dígame si yo estoy entendiendo algo diferente, ¿está bien? ¿No? Pero lo voy a repetir, porque quizás yo en mi locura entiendo cualquier cosa. Usted dígame si estoy entendiendo bien. Lo que trato de decir es lo siguiente, dice Pablo. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque estaría Dios rompiendo su promesa. ¿Cuál era la promesa? Gracia, la gracia. Solamente cree. ¿Está bien? Ahora, si Dios dice a Abraham solamente cree, y después a Moisés le dice, no solamente tenés que creer, sino que también tenés que cumplir con todas las reglas, entonces no termina siendo por gracia, termina siendo porque yo logré cumplir con todas las reglas. Esto es lo que dice Pablo. ¿Está bien? ¿No? Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, si fuera posible, cosa que es imposible, ¿no? Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa, punto. ¿Está bien? Y esto también lo que observo yo, que las iglesias que más duras se ponen con reglas son las iglesias que después terminan siendo más obsoletas en cuanto al amor. No he conocido una iglesia legalista que sea una iglesia que ame. Al contrario, cuanto más duras son las reglas, más todos se están mirando entre sí. Más señalan uno que otro, ¿no? Más están buscando los errores ajenos, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nunca nuestro esfuerzo humano va a servir para calmar la propiciación de Dios. Nunca va a ser más grande que lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? ¿Qué entienden por esto? Yo lo que entiendo es que nunca la ley salvó, no lo va a hacer nunca, todo siempre fue por gracia. Alguien dice, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento era por la ley. No era por la ley, no te salvaba. La ley de última denunciaba tu naturaleza, te mostraba que eras pecador o pecadora, pero no te salvaba. ¿Sabe por qué? Porque no había nadie que pudiera cumplirla, así que nadie, por eso tenían un cordero que era sacrificado como símbolo de que ellos no lo habían cumplido. Es decir, che, no lo cumplimos, bueno, entonces alguien tiene que morir, que muera el cordero. El cordero sin mancha, un cordero de los mejores, tenía que ocupar el lugar del pueblo que no había podido cumplir con la ley. Ese mismo cordero iba a ser Jesús, era un símbolo. Que cuando muriera en la cruz, iba para siempre, ya no vamos a necesitar más cordero, ni necesitamos más caminar a Luján, ni necesitamos más rezar Padre Nuestro, ni necesitamos más un montón de cosas que hacemos los evangélicos también. ¿Está bien? Ya está todo hecho por Jesús. ¿Sí? ¿No? Sigo. Meli. Acá estoy. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo,
no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Acá hay un versículo que si ustedes pueden, tienen que remarcarlo, ¿eh? ¿Sí? Y es el 19. Miren qué clarito que está para cuando uno se encuentra con gente que hace fuerte énfasis en las reglas, en la ley, qué sé yo, ¿no? Dice entonces, ok, si nunca fue la ley lo que te salvó, ¿para qué está la ley entonces? Esta es la pregunta, es decir, ¿para qué Dios entonces le dio la ley a Moisés? ¿La complicó? Porque todos después querían cumplir la ley. Bueno, entonces Pablo lo explica. Bueno, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa, fíjense que la promesa es el centro y la ley recubre la promesa. No, nunca pasa a ser el centro, jamás. La esencia siempre es la gracia. El amor de Dios derramado en gracia pura. ¿Para qué? Solo Él lo prometió y lo va a cumplir, punto, ¿no? Entonces, fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Para eso está la ley. La ley, que no puede ser cumplida, justamente me ubica a mí en un lugar de necesidad. Es decir, si yo pudiera cumplir la ley, no necesito la gracia. La cumplo y punto. Como no la puedo cumplir, necesito la gracia. Siempre la gracia estuvo presente. Nunca dejó de existir. No es que antes estábamos de la dispensación de la gracia, antes de la dispensación de la ley y ahora la dispensación de la gracia. Siempre fue gracia. No hubo distintas lógicas, ¿no? Lo que sí sirvió la ley es para darnos cuenta de nuestra humanidad pecadora, ¿no? Es decir, como no podía cumplir con todas las reglas, muchas de las reglas, por mi naturaleza, mis debilidades, ¿no? Mis equivocaciones, lo que sea, como muchas de esas reglas no las pude cumplir, necesité del Cordero. ¿Está bien? Y eso es lo que dice Pablo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, que es Jesús. Es decir, con el nacimiento de Jesús y que el reino de los cielos ya está entre nosotros y la muerte de Cristo y resurrección, ya la ley caducó. Entonces me preguntan por qué hay gente que le pide a cristianos que se circunciden, o le pide a cristianos que cumplan con reglas. ¿Por qué? Si la Biblia es bien clara, Pablo dice, ya está, eso ya no tenemos que volver, ya quedó atrás, eso era hasta la promesa del Hijo, y el Hijo ya estuvo entre nosotros, murió, ya está, ahora estamos en otra etapa, donde ya no necesitamos buscar el Cordero, porque ya hubo un Cristo que murió por nosotros, ya no necesito más los ritos y las reglas, porque ahora estamos liberados de esas cosas, ¿no? ¿Está bien? Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. ¿Para qué? Para mostrar que el pueblo se iba a equivocar, que iba a necesitar de Dios. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Entonces la ley mostraba nuestros pecados y lo sigue haciendo. Solo muestra nuestros pecados. Nada más. No nos santifica. Si no te pones una falda, si no te pones corbata, o si un domingo no vas al culto, eso no te hace ni más ni menos cristiano o cristiana. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante es lo que hay en tu corazón. ¿Está bien? Si no levantás las manos, no te hace menos adorador. Porque el corazón de adorador tiene que ver con una intención de nuestro ser, ¿no? Del servicio a los demás. ¿Está bien? ¿No? Podés cantar hermoso y no ser un adorador, podés levantar las manos y no ser un adorador. Así que las reglas que nosotros hemos establecido, si no levantás la mano, yo me acuerdo de la cantidad de gente en la iglesia que yo iba que decía, ¿aceptaste al Señor? Sí, pero vos hiciste la oración de pecador. Y entonces la gente decía, no sé si la hice, ¿no? Pero levantaste la mano y pasaste al frente, no, entonces vos no te convertiste, hermano. Entonces esperabas un culto donde alguien te haga pasar adelante, porque si no, no te habías convertido. Es como que te decían, no, pero no, entonces no, no levantaste la mano, no pasaste al frente, no te oraron por vos, no. No, entonces vos no estás convertido. La pegó en el palo y salió, pero no entró, ¿entendés? Es decir,
Increíble, porque entonces era más importante levantar la mano, pasar adelante, que te oren, ¿no? Era más importante, o en otra circunstancia que vos quisieras recibir de Dios, era más importante que te caigas, porque si no te caías no habías recibido de Dios. Todo ese tipo de lógicas y reglas pasaron a ser más importantes que el hecho que realmente el Señor te bendiga, te unja, y el hecho que realmente el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida. ¿Está bien? ¿No? Ustedes interrúmpanme, ¿está bien? A ver si Meli nos ayuda. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Bien clarito, ¿no? Yo creo que acá no admite explicación. Pablo es bien clarito. De entonces, que uno dice, pero entonces para una cosa es Moisés y otra cosa es Abraham, una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. No hay conflicto en ninguna de las dos. Nosotros inventamos el conflicto, porque no hay ningún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios, porque las dos cosas las hizo Dios. Una es la promesa y es por gracia y es por creer en el Señor Jesús. La otra está dada para que nos demos cuenta que nosotros solo no podemos. Si nosotros hubiésemos podido, no necesitábamos la gracia. ¿No? De ninguna manera, si la ley pudiera darnos vida nueva, ¿sí? ¿No? Nosotros podríamos hacernos justos ante Dios solo por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, aún obedeciéndola. ¿No? Esto va por mi cuenta, ¿no? Pero uno obedeciéndole y cumpliendo todos los ritos, seguimos siendo pecadores, así que la ley no te salva, ¿no? Así que recibimos la promesa de libertad que Dios nos hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Está bien? Pregunto, ¿alguna vez escuchaste algo diferente a esto? En la práctica, porque yo sé que en los libros todos dicen esto, pero en la práctica de la iglesia, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué sentiste que tenías que hacer para calmar a Dios o para que Dios te ame más o para santificarte? Pregunto. Es que el problema por ahí era que esto era válido hasta la conversión. Después lo que seguía de ahí para adelante, como que de pronto, pum, tenías que empezar a cumplir la ley o lo que se haya estipulado. Y la ley dependía de la iglesia, ¿no? De distintas denominaciones tenían distintas reglas. Por ejemplo, hay denominaciones que todavía hoy la mujer no puede predicar. Extrañamente sí puede enseñar la Biblia a los niños, pero no puede enseñárselo a los hombres adultos. ¿Está bien? Una regla que ni Pablo estaría de acuerdo y se la adjudican a Pablo. ¿Está? Pero fíjense que ahí como empezamos a poner reglas extrañas, ¿no? ¿Está bien? ¿No? ¿Qué más? A ver. Pero es cierto, ¿no? Hasta que te convertiste. Cuando te convertiste parece que, chau, a partir de ese momento sonaste, ¿no? Es decir, casi todos te dicen, lo lamento, te convertiste, a partir de ahora va a cambiar tu vida, y terminás siendo una amargada, no te separás de la familia, toda la alegría que tenías la perdés, ¿viste? Es decir, terrible. Es como, ¿no? es como la venta de un producto fraudulento, digamos, la presentación del Evangelio a veces, porque es como, llegás, digamos, entraste, como quien diría, entraste, y bueno, a partir de ahora las cosas no son lo que vos pensabas. Exacto. Bastante feo, che. Claro, yo decía que de las buenas nuevas no tenía nada de buenas ni de nuevas, ¿no? Es decir, porque enseñaban cosas antiguas y de buenas no tenía de nada. Hay un chiste que yo hacía en una prédica que decía que la palabra dice que has cambiado mi lamento en baile, ¿no? ¿Sí? Dice la palabra. Y yo me imaginaba llegando a una iglesia diciendo, el Señor cambió mi lamento en baile, y alguien te dice, acá no bailamos. Entonces vuelvo al lamento, ¿no? Es decir, esas son las ridiculeces de las cuales Pablo dice insensatos, estúpidos, ¿cómo se les ocurrió semejante cosa? Y yo creo que Pablo los diría hoy entrando a cualquiera de nuestras congregaciones, de decir, che, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué actúan así? Si esto no era la idea, ¿no? ¿Alguien más?
las reglas religiosas o institucionales, se entiende la diferencia. Las religiosas tienen que ver con los ritos que son los ritos tradicionales de la religión. Las institucionales tienen que ver con las reglas de la organización de la iglesia. Una cosa es que la Santa Cena nos tenemos que poner de pie y solo los bautizados pueden, y si vos sos de otra iglesia no podés, es decir, agregamos un montón de cosas que la Biblia ni menciona, o que para bautizarte vos tenés que hacer un curso, sí, qué sé yo, no sé de dónde sacamos todas esas cosas, pero las transformamos en reglas más importantes que el bautismo en sí o que la Santa Cena en sí. Pasa a ser más importante toda la liturgia que la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y las institucionales tienen que ver con el horario donde nos reunimos, dónde nos reunimos. ¿Cuánta gente cree de que si va a una plaza eso no es iglesia, pero si está en el templo es iglesia? Esas son las reglas institucionales que tienen que ver con la organización, ¿no? Nunca ninguna de las dos puede ocupar el lugar de la gracia, nunca. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena es gracia. Cuando nosotros nos congregamos es gracia. Cuando nosotros podemos adorar a Dios es gracia. Así que nada, ninguna regla para adorar, para congregarnos, para la Santa Cena, para diezmar o para estudiar la Biblia va a ser más importante que la gracia, porque cada una de estas cosas, que Dios se revele a través de su palabra y la podamos estudiar, que Dios nos permita tener un momento para recordarlo en memoria de Él, que nosotros podamos darle a Dios de lo tanto que nos da a nosotros, que nosotros podamos predicar a alguien, que nosotros podamos aconsejar a alguien, todo eso es gracia, porque no mereceríamos ninguno de nosotros estar en ese lugar. Si lo hacemos por gracia. Cuando nosotros le ponemos reglas a esa gracia, es cuando la transformamos en un evangelio diferente. ¿Está bien? ¿Sí? Sigo. Meli. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. La ley no puede ser nuestro énfasis. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ah? No puede. Si vos encontrás un mensaje del Evangelio donde las reglas son más importantes que la esencia, eso es un evangelio diferente. ¿Sí? Voy un poquito más rápido, así no terminamos tan tarde. Pues todos ustedes... ¿Leo, Adri, o me mandé? Sí, por favor, por favor. No te dejo comer. Está automatizada ya. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. La gracia nos ayuda a saber quiénes somos, ¿no? Quiénes somos en Jesús. Este asunto de ponerse ropa nueva y que no hay distinción, me encanta porque esta palabrita que no hay ni hombre ni mujer, miren, no hay nada más inclusivo que el Evangelio. Y nosotros lo hemos hecho, lo hemos destrozado, creando todo tipo de artimañas para explicar que el diferente no pertenece a nuestras comunidades cuando no hay ni judío ni gentil. Es decir, no hay ni creyente ni inconverso, que todos somos uno para el Señor, ¿no? Y la comunidad tiene que estar abierta a todos, ¿no? Pero qué lindo que es que cuando caminamos el camino de la fe, utilizo palabras de Pablo según la Nueva Traducción Viviente, caminamos el camino de la fe, pasamos a ser hijos de Abraham. Cuando antes el hijo de Abraham era el que se circuncidaba, el que cumplía con los ritos de la ley. Lo que dice Pablo ahora, no, para ser hijo de Abraham es creyendo en el Señor Jesús. Ya sos un hijo de la promesa. ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí, no sé si la vamos a poder responder. No, pero en el pasaje que se leía,
Vamos para atrás. Aparece como una idea de sustituir la ley por la fe, digamos. Había un momento donde estaba la ley y después cuando viene Cristo viene el camino de la fe. ¿Puede ser? Entonces, en realidad no, mira, volvemos un poquito más atrás que se explica mejor. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. No es lo mismo, no hay una sustitución, sino que es como una especie de guía, ¿está bien? Pero no es el camino. Es como si vos tenés la ruta a Misiones y tenés guardarrey a los costados para que si te tambaleás puedas volver a la ruta, ¿está bien? Pero no es el camino. Es lo que te mantiene en el camino. ¿Sí? Por eso él habla de tutor, dice, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Fíjate que no hay un camino de la ley y un camino de la fe que termina uno y comienza el otro, sino que siempre fue el camino de la fe, siempre fue el camino de la gracia, y la ley te mantenía, ¿está bien? Como protegido. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos la ley, que la ley sea nuestra tutora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo directamente en nosotros y tenemos a la comunidad. Está bien que lo va a terminar diciendo el próximo martes, vamos a terminar con Gálatas y tienen una conclusión hermosísima Gálatas. Pero el tema es por ahí la implicancia de eso, digamos. Si yo tenía la ley, como vos decías, como el guardarray, yo no podía bajar a la banquina, ¿no? Exacto. Y ahora que no tengo eso, podría manejarme en libertad, parar, a ver el paisaje, ver un panorama fotográfico, qué sé yo, ¿no? Qué complicado que son los psicoanalistas, che. ¿Cómo se van los psicoanalistas, no? Sí, entiendo el punto. Está bien, David, está bueno, David. Hay mayor libertad, a eso voy. Entiendo el punto de que la ley te mantenía como tutora sujeta. Sin la ley, en Cristo, dice Pablo más adelante, el martes que viene, entonces, ¿saben qué? Vivimos en libertad. Y acá cuando vamos a analizar, y justo vos vas a estar de vacaciones, vamos a analizar la palabra libertad, quizás es esto. Antes tenía que obligatoriamente ir y no me podía ir de los costados, ¿ahora puedo detenerme en el costado? ¿Ahora no hay nada que me detenga? Adri, perdón, David, igual no tiene un poco de relaciones, creo que sí, cuando Jesús dice yo no la vine a abolir la ley. No vengo a abolirla, o sea, qué sé yo, no sé, ojo por ojo, diente por diente. Yo voy más allá, quiero ir un poco más profundo. Yo también quiero ir a mirar el paisaje, David, ¿eh? Salir del guardarray y sacar un par de fotos. ¿Cómo les gusta irse a la banquina, Les gusta irse a la banquina a ustedes, Pero me genera como más presión, me genera como más... Me la complicó más Jesús, para mí. No, es que, a ver, me pongo muy heideriano, ¿no? Que la libertad trae consigo responsabilidad, o me pongo, ¿cómo se llama? Spider-Man, ¿no? No hay, ¿cómo era? ¿Cómo era que decía? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El tío se lo dijo, sí. Entonces es como que antes estaba sujeto a la ley. Decí lo que tienen que hacer. ¿Está bien? Es la ley. Tutora. La imagen de Pablo es la rama con un tutor para que mantenga la rama derecha. Le sacamos el tutor y la rama queda sin ley. Bueno, acá entra el Espíritu Santo capacitándote, entra el saber administrar la libertad, entra la comunidad para sostenerte, ¿está bien? Entran un montón de conceptos que tienen que ver donde bueno, ahora somos libres, administra tu libertad, ¿no? Y eso, por eso yo digo, administrar nuestra libertad es uno de, bueno, Eric Fromm lo decía también, es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, porque no sabemos qué hacer con la libertad. ¿Está bien? Pero es como si Cristo nos invitara a una humanidad responsable, digamos. Es como, exacto. Ok, tenía un tutor, ahora se lo saco y empiecen a caminar el camino, ¿no? Pero, miren, yo me acuerdo, ahí está mi mamá, yo me acuerdo cuando con mi hermano tendríamos, no sé, 11, 12 años, y mi mamá nos dejaba solos en la casa. Yo me acuerdo que mi mamá y mi papá nos decían, van a quedar solos en la casa.
vamos a ver si son responsables. ¿Está bien? Nosotros sabíamos que teníamos 3, 4 horas donde podíamos mandarnos una que nunca más nos dejaban solos, o podíamos portarnos bien y demostrar de que podían dejarnos solos. Pará, déjala que hable tu mamá, pará. Bueno, no, va a contar que una vez incendié el departamento, no quiero que lo cuente, eso lo dejamos para otra oportunidad, ¿no? ¿Está bien? Pero no sé si se entiende, yo creo que la ley cumplía una especie de obligación, sacada la ley. Si Dios te dice, por eso yo digo, cuando alguien me dice quiero poner una iglesia, yo digo, bueno, lo primero que tenés que hacer es no repitas lo que ya escuchaste y viste en todos lados. La pregunta de Dios va a ser, ¿qué querés hacer? ¿Está bien? Si Dios te dice, ¿querés poner una iglesia? ¿Qué tipo de iglesia querés poner? ¿Cómo la querés hacer? Y en lugar entonces de decir, y yo sé que en mi denominación hacen tal cosa, o yo sé que la iglesia acá la vuelta hace otra, o Gilson hace aquello, o Freyson hace el otro, si me dice Dios, no sé, vos qué tenés ganas de hacer, ¿qué le diría? Sin copiar nada, ¿qué tenés ganas de hacer? Cuando nosotros dispusimos eso en CORE, dijimos, no queremos plataforma porque no queremos que haya gente arriba y abajo. Ok, todo es plataforma. No queremos sillas incómodas, queremos sillones. Bueno, compremos sillones entonces. Nos queremos comer y tomar mate. Bueno, entonces que el culto sea una cena. Es decir, empezamos a decirle, Señor, esto es lo que queremos hacer. ¿Está bien? Y el Señor te dice, sí, claro que está bien. Mientras no cambies el evangelio, todo lo demás está bien. Pero entonces ya no había reglas obligadas, sino que aparece lo que hay en nuestro corazón. ¿Está bien? Aparece la intención de nuestro corazón. Aparecen los deseos de nuestro corazón. Interesante para pensarlo, pero lo vamos a ver el martes que viene, y David se lo va a perder porque nos cambió por una playa en Brasil. Así son estos que se quieren ir por la banquina, ¿viste? Está bien, sin reglas, ¿no? Pero bueno, Fer ahí quería hablar. Fer. Hola, ¿te oye? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Adri, yo, bueno, tengo como una pregunta o algo un área que me causa un poquito de conflicto. No quiero que se tome como tan mal de mal en comentarios, sino como que de verdad tengo una curiosidad genuina. Pablo lo muestra como muy bonito en la parte de la ley, o sea, como algo simbólico casi. Pero yo tengo entendido que por lo menos en Israel era algo político, o sea, de verdad tenía consecuencias físicas, incluso hasta la muerte, de que se rompiera o de que hubiera algún, sí, o sea, de que se quebrantara la ley, de que se encontraran pecando así, así y así. Entonces, como que no entiendo un poco quizá, bueno, no sé si no aplicaría, pero ¿qué pasaría con los cristianos, por ejemplo, en Israel, los judíos? Que vinieron o Cristo, ellos tendrían que atenerse igual a la ley, ¿no? Porque seguían teniendo sus repercusiones, o sea, el Sanedrino hubiera tenido también poder político en caso de que hubiera alguna transgresión o que se probara algún quebranto de la ley y demás. No sé, pues es como que lo que yo veo que Pablo lo muestra y lo explica bien para los cristianos gentiles y demás. Pero siento que no sé si sería la opción también para los cristianos en Judea, bueno, sí, en la tierra de Cristo. No sé si me expliqué. Sí, se entendió, a ver si lo entendí, ¿no? ¿Te acordás que nosotros comenzamos diciendo de que no podemos escapar de la cultura? Así que siempre la cultura está en nosotros. La cultura del pueblo de Israel incluía las reglas religiosas como reglas de organización social, económica y política. ¿Está bien? No para los gentiles. Pero el pueblo de Israel, recordemos que lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios, pero también es un pueblo, ¿no? Que muchas de las reglas tenían que ver con su organización social, política, que como estaba dentro de la teocracia, la forma de gobierno de la teocracia al principio, se mezclaban las cuestiones de la religión con las cuestiones de lo político y social. ¿Está bien? Pero entonces por eso Pablo dice que Pedro predica a los circuncidados y que me deje a mí predicar a los circuncisos, ¿no? Es decir, de última, ustedes están en la cultura de la ley, porque la cultura de la ley también es una cultura social y política, síganlo haciendo, pero no vengas a enseñarlo a los gentiles que no están dentro de esa cultura. Esto es lo que dice Pablo, ¿está bien? ¿Sí? Ahora,
¿Era la ley más estricta que la gracia? De ninguna manera. La gracia está presente en los dos lados, y la gracia es tan importante en la ley como en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento morías por desobedecer a la ley, y Dios desechaba al que no obedecía a la ley. En el Nuevo Testamento, Dios también desecha a aquel que no tiene amor. De hecho, te dice que nada sos. ¿Está bien? Así que fíjense que sigue siendo importante la esencia de las cosas. No es que la gracia vale todo. No, no. En la gracia también morís espiritualmente. Te secás espiritualmente si sos una persona que no perdona, por ejemplo. O que acá te secabas o morías si utilizabas mal los símbolos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Como por ejemplo, no sé, el sumo sacerdote entrando para la propiciación del pueblo en el tabernáculo. Acá te morís y te secás si no perdonás. Entonces fíjate que es tan serio un lado como el otro. No es que un lado es sumamente rígido y en esto es la libertad, no podemos ir a la banquina. No, 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 de ninguna manera. Acá sigue siendo importante lo mismo que era importante acá, que es la esencia del corazón de la gente. Por eso Ananías y Zafira, y la prédica está en el canal de Core Comunidad, Ananías y Zafira, cuál es por lo menos la visión que tenemos de nuestra comunidad, de cómo Ananías y Zafira caen fulminados por haberle mentido a la comunidad. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, yo no haría una distinción, que dura que es la ley y que libre que es la gracia. La gracia sigue teniendo reglas fundamentales, lo que pasa es que son otras. Acá, Pablo no te pide que te circuncises, pero para Pablo vos sos un metal que resuena si haces lo que haces, si tengas lo que tengas, si no lo haces con amor. No sé si se comprendió, ¿no? Entonces fíjate que acá el amor es la pieza fundamental, como acá la obediencia es la pieza fundamental. Ahora, en el amor también la obediencia es fundamental. Tengo que perdonar y tengo que ser como Jesús. Y tengo que ser obediente a eso. Cuando Jesús habla de los mandamientos, nosotros creemos que los mandamientos que se está refiriendo es a los mandamientos de Moisés. No se está refiriendo a esos mandamientos cuando dice, nuevos mandamientos doy. Lo que se está refiriendo, léanlo en Juan 13 al 17, cuando habla del mandamiento y hasta que la vid que lleva fruto y ya no lo llamo más siervo, sino lo llamo amigo, el gran mandamiento es el amor. Ámense como yo los he amado. Y sean obedientes a eso. Obedezca mi mandamiento. Ámense, 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 ámense. En ningún momento a Jesús le preocupó si vos usabas corbata, pollera, en ningún momento. Ni si ibas a ir al culto un domingo, un sábado, o si ibas a ir a la reunión de jóvenes y después no podías ir el domingo a la mañana, entonces vos estabas en pecado. En ningún momento le preocupó a Jesús. Lo único que quería es que seamos una comunidad de amor. ¿Está bien? ¿Sí? No sé si respondí, Fer. Creo que sí. Creo Okay. que sí, quizás, no sé si es que Jesús sí de repente quería hacer esta distinción de la parte espiritual, de no mezclar tanto la ley política con lo espiritual, no lo sé, pero sí siento como que quizá para los cristianos de la misma Judea o de Israel puede que no hubiera sido tan fácil precisamente por eso, pero creo que entendí un poquito mejor, de que hay una distinción entonces de la audiencia de Pablo. Creo que esa parte sí ya. Mira, una amiga me decía, mi pastor es una persona re preparada, mi pastor es una persona re ungida, mira, hasta él guarda todos los mandamientos, no come cerdo, ni come carne. Yo digo, ¿qué tiene que ver? Es decir, ¿desde cuándo nosotros creemos que una persona ungida por Dios no tiene que comer cerdo? Ya eso no importa. Pablo diría que coman lo que quieran. Jesús mismo diría, mira, no es lo que entra, es lo que sale, ¿no? ¿Está bien? Es decir, ahora, si nosotros traemos esas reglas que tienen una explicación totalmente estratégica en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, estamos creando un evangelio diferente. Es decir, si yo tengo que decirle a ustedes que ustedes están todos en pecado porque comen cerdo, estoy inventando algo nuevo, no es necesario eso. ¿Entendés? Eso es lo que dice Pablo. Bueno, me quedo tranquilo de que más o menos dejé en paz a Fer, qué difícil, ¿no? No te preocupes, sí. Meli, ya vamos llegando al final.
Ahora viene una parte muy linda para terminar. ¿Me ayudás, Meli? Sí. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Oh, yo me imagino si esto se lo decís a los religiosos, que les decís, lo que pasa es que vos sos un niño, ¿sabes qué? Que no podés dar, todavía podés administrar todo lo que Dios tiene para vos, porque todavía estás sujeto a un montón de reglas que inventaste. Y uno dice, no, Adrián, esto no tiene ningún correlato en los evangelios. ¿Perdón? ¿A qué correlato se les viene a ustedes cuando pensamos en un niño que teniendo todo no podía dar uso de las cosas porque tenía una mente cargada de reglas y legalidad? ¿Alguien se acuerda? El hermano del hijo pródigo. Exacto, el hermano mayor del hijo pródigo es el claro ejemplo de lo que Pablo está hablando. Es el claro ejemplo, que teniéndolo todo no podía dar cuenta. ¿Saben por qué? Porque su cabeza estaba llena de reglas que enjuiciaban a los demás. ¿Está bien? Y para que David se quede tranquilo, acá Pablo vuelve a explicar de que sí, que es como que el guardarray, ¿no? Vendría a ser que vos sos el dueño de toda la herencia, pero todavía no la podés usar. Sacale el guardarray y a partir de ese momento ya sos adulto que podés dar cuenta de tu herencia. ¿Está bien? ¿Sí? Así que parecería que tenés la posibilidad de irte a la banquina, después decidirás si te vas o no te vas a la banquina. Si derrochás la herencia o si la administrás bien. ¿Está bien? Era ir a sacar foto al paisaje, nada más. Claro, si los conozco a ustedes. Pero por ahí, pero en serio, digamos, por eso voy a la cuestión de la responsabilidad, porque sí creo que uno se puede ir a la banquina también con esto. O sea, me hacía acordar el pasaje ese en el cual Jesús pone la parábola de la gente a la que le da a administrar los talentos, ¿no? Y digo, o sea, te está dando, entre comillas, te está habilitando tu madurez, pero después también vas a hacer con eso de acuerdo a la imagen que tengas de aquel que te lo dio, digamos, ¿no? Si pensás que Dios todo el tiempo está queriendo lastimarte y hacerte daño y demás, lo vas a esconder bajo la tierra para que no pase nada. Y si no, puede ser que hagas algo con eso, ¿no? Me gusta esa idea de, no sé, madurez espiritual o algo así, ¿no? Me parece que puede ser útil. Claro, pero ojo que madurez espiritual no es cumplir con todas las reglas, sino todo lo contrario. Es Claro. no necesitar las reglas y cumplir con el amor de Jesús y ser como Jesús, ¿no? Uh-huh. ¿Está bien? Y ojo, que no es que si yo saco el guardarray, la gente se va a tirar por el precipicio. La gente se tira por el precipicio con guardarray también, ¿eh? ¿Está bien? ¿No? Luisa. Lo que estaba pensando justamente lo que terminaste diciendo ahora, que la cuestión no es si está la ley o no está, sino que yo la cumplo por amor. Lo que me mueve a no mentir es el amor, el no lastimar a otro. Y lo que me mueve a no robar o a no quitarle a otro es el amor. Entonces el amor viene a reemplazar o a poner en orden todo lo que la ley significa. No es que ya hago lo que a mí se me dé la gana, sino que todo lo cubro por el amor, todo lo paso por ese colador. Pero miren esto. Según la ley no podías sentarte a la mesa de los pecadores. Jesús va y se sienta a la mesa de los pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús transgrede la ley, ¿no? Jesús la estaba, como decía recién, nos hacía acordar Mateo, haciéndola cumplir. ¿Por qué? Porque vos, al amar a los pecadores, es más importante el amor que la ley. Y eso es lo que Jesús les quiere hacer entender a los religiosos. Les quiere hacer entender de que cómo va a estar mal que yo ame a alguien que necesita. ¿Cómo va a estar mal que yo me sienta a la mesa? Entonces, a mí me enseñaban que yo no podía tener amigos no cristianos. ¿Está bien? Me enseñaban eso.
Entonces cuando yo me divorcié, me quedé sin amigos. ¿Quiénes vinieron a salvarme la vida? Todos mis compañeros de universidad. Uno peor que el otro, de verdad, ¿no? Entre todos no hacíamos uno. Es decir, ¿no? Ahora, me mostraron a Jesús ellos, gentiles, inconversos, paganos. Me mostraron, y yo pude ver a Jesús. Cada vez que ellos me decían, estás triste, te paso a buscar, vamos y salimos. Claro, esa era la forma de ellos de rescatarme. No me invitaban a un culto, me invitaban, che, bueno, vamos a te invito a una cerveza. ¿Está bien? Pero yo podía ver el amor. Está bien en ellos. Yo fui rescatado por ellos. Todos los demás, pulcros, intachables, me habían abandonado todos. ¿Está bien? Porque yo ya no entraba en el circuito, ¿está? Entonces, yo puedo ver esto cumplido. Ese mismo Jesús que se sentaba a la mesa con los pecadores era el que estaba conmigo ahí y estos compañeros de universidad. ¿Está bien? Y ahí él estaba cumpliendo la ley, porque la ley nunca fue tratar mal al diferente. Eso es una mala interpretación de la ley. Vamos a ir terminando, ¿sí? Meli, ¿me ayudás? Sí. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo en nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y podríamos agregar que te va a capacitar para que no te desbarranques, ¿no? Sí, Meli. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. ¿Cómo me gusta Pablo en Gálatas? ¿Cómo me gusta Pablo en Gálatas? Así como me gusta Pablo en Filemón, son mis dos cartas preferidas. Pero ustedes vieron lo que acaba de leer Meli, ¿no? Lo que Pablo dice. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Dicen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿no? Y corrige teológicamente, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Entre paréntesis, enseñanzas de Pedro y de Jacobo, apóstoles de Cristo en Jerusalén, religiosos de la primera plana y celebridad de la iglesia primitiva, ¿está bien? Pero Pablo llama débiles e inútiles principios espirituales de este mundo, que termina siendo ¿qué? Aquello que ocupa el lugar de la gracia. ¿Sí? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. No podemos negociar de la gracia, mis amigos. Y ahora sí, ¿no? Deja que lo leo yo, así la dejamos descansar a Meli. Temo por ustedes. Quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de las leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia, ¿no? Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Les pregunto, mis amigos y mis amigas, ¿dónde quedó nuestra alegría?
si nos volvemos legalistas, oscuros, duros con la gente, mandamos a todos al infierno, ¿dónde quedó nuestra alegría? Si el Evangelio son buenas nuevas y es lo mejor que te pasó en la vida, ¿qué te pasó, hermano, que estás tan amargado, hermana, que estás tan angustiada, que nada te alcanza, que te fijas en los demás? ¿Dónde quedó tu alegría? Es esta la pregunta para irnos. Espero que vuelvas a estar alegre al darte cuenta que con Cristo alcanza. Nos vemos el martes que viene. Que el Señor les bendiga.